No tengo el enunciado acá de práctico nuevo, o sea, tendré que entrar a la PESCO a verlo, por eso ahora no quiero perder el tiempo en eso, pero de todos modos voy a chequear esto que me dicen, lo de la presión atmosférica, eh, y lo del desplazamiento, y lo que me dijo el compañero del trabajo de dilatación y expansión, para ver los datos. O sea, hoy le aviso a Andrés que lo revise por las dudas, porque a veces quedan resultados que no están bien. A mí no me gusta mucho que se pongan los resultados abajo, pero también está bueno para tener como guía, porque si no uno nunca sabe si va por buen camino o no. Bueno, ¿alguna duda más teórica que les haya quedado de esta parte en particular de la unidad 3? Si no, seguimos viaje. Bueno, ya habíamos visto el experimento de Andrews, nos habíamos concentrado en la transición o en el cambio de fase líquido-vapor o vapor-líquido. Habíamos visto la campana de Andrews, habíamos visto que esto es una proyección de lo que son las superficies de las sustancias y que hay ciertos puntos o parámetros críticos que son propios de cada sustancia, como por ejemplo el punto crítico. ¿Está bien? Bueno, habíamos visto algunas características de ese punto crítico, que tenía que cumplirse, que pasaba por encima y que pasaba por debajo de ese punto crítico, y cuándo podíamos cambiar una sustancia de fase líquida a fase vapor, o sea, en qué condiciones teníamos que estar. Y lo último que vimos fue la superficie, presión, temperatura, volumen para las sustancias puras. Habíamos visto que en esta superficie distinguíamos la campana de Andrews, que era esta. ¿Se acuerdan que la campana estaba delimitada por dos ramas? Una que correspondía a la rama de vapor saturado, que acá le llama línea de saturación, y otra rama que correspondía a la línea de líquido saturado. Y obviamente a los lados de esas ramas teníamos vapor, que nosotros lo llamamos en esta región vapor sobrecalentado muchas veces. En el interior de la campana teníamos la zona de equilibrio líquido-vapor, y a la izquierda de la línea de líquido saturado vamos a tener líquido. Es decir, que siempre entre dos regiones monofásicas vamos a tener una zona bifásica. Lo mismo ocurría con esta región, que es la zona de equilibrio sólido-líquido. Vamos a tener a la izquierda la región de sólido y a la derecha la región de líquido. Y estas dos ramas, digamos, serían las que corresponden como al líquido saturado. En realidad es líquido en coexistencia con un último cristal de sólido, y esta línea de acá horizontal es todo sólido que coexiste en equilibrio con una última gotita de líquido. O sea que tenemos una zona bifásica, dos zonas bifásicas y otra zona bifásica que era la que faltaba de sólido-vapor. Y lo mismo que antes teníamos esta curva en donde el sólido coexiste con una última burbuja de vapor, y esta línea, que era de la línea triple para abajo, en donde tenemos todo vapor en coexistencia con un último cristal de sólido. La línea que separa la región bifásica de líquido-vapor con la región bifásica de sólido-vapor es la conocida línea triple, en donde coexisten las tres fases. Bueno, también habíamos mencionado esta región, que era la región de fluidos o sustancias supercríticas, que estaban por encima de la isobara crítica y por encima de la isoterma crítica. Y esta región que está acá, que está por encima de la isoterma crítica y por debajo de la isobara crítica, era lo que llamábamos la región de gas. O sea, era una región que está suficientemente alejada de la zona de la campana, en donde en donde no se puede realizar el cambio de fase de gas a líquido. Eso es lo que habíamos visto de esta superficie. Y entonces habíamos avanzado un poquito más y habíamos visto la misma imagen, pero estas dos superficies que corresponden a sustancias que presentan distinto comportamiento al solidificar. Fíjense, en la de la izquierda tenemos también la campana, es todo lo mismo. En esta también tenemos exactamente lo mismo, pero hay una pequeña diferencia en la región de sólido-líquido, donde está también el equilibrio sólido-líquido. Entonces, vamos a tener la campana de Andrews,
tenemos la región de líquido, tenemos la región de vapor, la región de gas, y vean que todas las zonas bifásicas están entre los respectivos estados monofásicos, que era lo que decíamos recién. Entonces, fíjense, esta es la superficie de una sustancia que al solidificarse disminuye su volumen, es decir, que se contrae. ¿Y cómo lo veo esto? Yo, si la sustancia disminuye su volumen al solidificarse, me voy a parar en la región sólido-líquido, porque estoy hablando de un proceso de solidificación. Fíjense, en el punto D, ¿qué tengo? ¿Qué estado tengo? En el punto D de la imagen de la izquierda, acá. Líquido. ¿Líquido solo? No, con un último cristal. Exactamente, con un último cristal de sólido. O sea, está justo en lo que sería la rama de este equilibrio bifásico. Ahora, si yo, a medida que voy solidificando, es decir, me muevo por esta recta hacia la izquierda, voy a llegar al punto E. En el punto E, ¿qué voy a tener? Sólido con una última gota de líquido. Perfecto. Ahora, si yo miro de esos dos puntos el volumen, si yo leo el volumen en este eje, ustedes van a ver que el volumen de D es mayor que el volumen de E. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Eso significa que la sustancia disminuye su volumen al solidificarse. Y esta es la superficie que corresponde para ese tipo de sustancias. En cambio, en el gráfico de la derecha, vamos a ver el comportamiento opuesto. Si yo analizo un segmento que está acá con líneas ocultas y analizo el proceso de solidificación, en este caso la línea de líquido es esta que estoy señalando con el mouse, y la de sólido va a ser esta. Si yo comparo los volúmenes cuando inicialmente tengo líquido y cuando finalmente tengo sólido en coexistencia con una última gotita de líquido, voy a ver que el volumen correspondiente al estado en donde termino de solidificar va a ser mayor que el estado de líquido. Lo que significa que toda la sustancia solidificó y el volumen aumentó. ¿Esto lo ven? ¿En esta superficie lo llegan a ver? Sí, profe. Perfecto. Esto es lo que ocurre con el agua y por esto se nos explotan las botellas de cerveza en el freezer, que seguro a todos les pasó. Entonces, las sustancias que presentan este comportamiento son el agua, el bismuto, esto creo que es antimonio, galio, silicio y ácido acético. Todas las demás presentan este comportamiento. Es decir, que esto es mucho más común. Lo que pasa es que el agua es una sustancia tan cotidiana que nosotros tenemos muy naturalizado, digamos, este comportamiento. Entonces, dependiendo del tipo de sustancia, la superficie PBT va a cambiar. O sea, son distintas. Entonces, ahora, para entender mejor esta superficie, lo que vamos a hacer va a ser analizar las proyecciones. Nosotros en general no vamos a trabajar con la superficie tridimensional, sino que vamos a hacer mucho uso de las proyecciones, que acá me faltaron los ejes, pero no importa, ahora los vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con las proyecciones sobre los planos. Presión-temperatura, o sea, presión-temperatura sería esta proyección de la izquierda. Y después vamos a ver esta proyección que sería presión-volumen específico. En particular lo vamos a ver para una sustancia que se contrae al solidificarse, que son las más comunes, después de última vamos a ver cómo se verían para las que se expanden al solidificarse. Entonces, vamos a empezar con la proyección de la izquierda. Fíjense, esta proyección nos indica en el eje de las ordenadas la presión y la temperatura en el eje de las abscisas. Y miremos qué pasa con la campana, cómo se proyecta en este gráfico de 3D a 2D. Si se fijan, todos los puntos sobre la línea, por ejemplo, de vapor saturado, que es donde tengo el mouse, los puntos intermedios y los puntos de la línea de vapor saturado, cuando yo los aplaste contra el plano de presión, me van a coincidir sobre una línea. Por ejemplo, el punto B y el punto C me van a caer sobre una sola, va a ser un solo punto en esta proyección. ¿Esto lo ven? Entonces, ¿sí? Bien. Esto va a suceder con todos los puntos que estén sobre la rama
de vapor saturado sobre la rama del líquido saturado y los puntos que están intermedios. Y eso lo vamos a ver como esta porción, como esta curva que les estoy señalando del gráfico. Entonces, esta línea en la proyección presión-temperatura, ¿qué representa? Representa todos los puntos de equilibrio líquido-vapor. ¿Está bien? Empieza acá donde se ramifica y termina en este puntito. ¿Y hasta dónde llega esa curva? ¿A qué corresponde este puntito? ¿Alguno me puede decir? El punto crítico. El punto crítico, perfecto, perfecto. Entonces, si yo aumento la presión, me va a aumentar la temperatura en este estado de equilibrio líquido-vapor. ¿Y dónde termina la curva? ¿Cuál es, o dónde empieza, mejor dicho? ¿Cuál es este punto? Acá donde se ramifica esta curva. Exactamente, el punto triple. El punto triple, que nosotros habíamos visto que en realidad era una línea, también cuando lo aplastemos sobre la proyección presión-temperatura, todos los puntos que están sobre la línea triple van a caer en este punto exactamente. Es decir, que esta proyección, miren ya toda la información que nos está dando. Nos está dando el valor del punto crítico, el valor del punto triple en presión y temperatura, y nos está dando toda la rama de equilibrio líquido-vapor. Esto hasta acá espero que se entienda. Entonces, con un razonamiento análogo, vamos a dibujar las curvas correspondientes a los demás equilibrios bifásicos. Por ejemplo, si yo tengo que esto es la zona donde coexiste vapor con un último cristal de sólido y esto es la rama donde tenemos sólido con una última burbuja de vapor, si yo la aplasto en la proyección, me va a caer en esta curva. ¿Está bien? Que tiene como punto final el punto triple. Entonces, de esta curva que viene en la proyección, lo que parece una sola curva es el equilibrio sólido-vapor, punto triple, y continúa el equilibrio líquido-vapor. Entonces, al igual que las zonas monofásicas, nosotros vamos a tener que, al igual que en la superficie, las zonas monofásicas se van a ubicar a los lados de las curvas donde hay equilibrio bifásico. Entonces, por debajo de la curva de equilibrio líquido-vapor, ¿qué voy a tener? Según lo que me dice acá. ¿Vapor? Vapor, exacto. Y entre, por ejemplo, y por encima de la zona sólido-vapor, ¿qué voy a tener? Sólido. Sólido, perfecto. Y esta curva que se ve acá, que parte del punto triple y no tiene fin, digamos, pues bueno, esto continúa hasta donde sea posible llegar tecnológicamente, es la curva de equilibrio sólido-líquido. Es decir, que como punto inicial tiene el punto triple y continúa hacia arriba. Fíjense que la pendiente es mayor que la que tiene la de equilibrio líquido-vapor. Esto lo ven porque bueno, se ve acá muy claro en la superficie. Entonces, entre el equilibrio líquido-vapor y el equilibrio sólido-líquido, ¿qué voy a tener? Líquido. Perfecto, líquido, la zona de líquido. Al igual que antes, vamos a tener la región de fluidos supercríticos y la parte de gas, que bueno, acá por ahí va a ser un poco más difusa. Pero esta es la proyección presión-temperatura. Y fíjense que en esta proyección la campana no se ve. O sea, lo que nosotros veíamos como una campana, ahora lo vemos como curvas. Entonces, vamos a ver ahora esta proyección. Esta proyección es el plano PB. Fíjense que esta proyección es un poco más familiar con lo que es la superficie. Es más similar. La campana ahora sí se distingue porque estamos proyectando de frente, digamos, la estamos aplastando contra este plano. Y fíjense, bueno, esto es más fácil, es exactamente lo mismo que acá. Vamos a ver las zonas bifásicas acá, acá, las vamos a ver acá. Y además acá tenemos marcadas unas isotermas. Esta es una isoterma que corresponde al punto crítico, o sea, es la isoterma crítica, y por encima tenemos una isoterma supercrítica. Entonces, cuando ustedes vean un diagrama presión-volumen, ¿para qué lado crece la temperatura? O sea, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba.
hacia arriba, exactamente. Esto para que ustedes vayan viendo cómo se ve. Estos nosotros los usamos mucho. Fíjense que en la zona de gas, ¿cómo son las isotermas? Son así, como curvas, ¿está bien? Acá en la crítica tienen el punto de inflexión y por dentro de la campana tienen la región en donde tienen pendiente nula y coinciden con las isobaras. ¿Está bien? Entonces, la única proyección donde no vamos a ver la campana va a ser en la proyección presión-temperatura. Después vamos a ver la vista desde arriba, que sería temperatura-volumen, que también es bastante visible. Entonces, fíjense, esto es lo mismo, exactamente lo mismo, pero tenemos acá las dos juntas, para que lo vean más claro. Pero es exactamente lo mismo. Nosotros a esta zona, por fuera de la campana, en la región de vapor, vamos a llamarlo vapor sobrecalentado, y en la región de líquido, por fuera de la campana, lo vamos a llamar líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Está bien? Y acá se ve clarito que las isotermas crecen hacia la derecha y hacia arriba, digamos, ¿sí? En diagonal. ¿El vapor sobrecalentado por debajo de la isoterma crítica? Sí, sí, sí. Después lo llamamos gas, acordate. O sea, cuando está cerca de la campana, pero por fuera, sería acá, en el gráfico de la izquierda, por encima del punto triple, ¿no? Nosotros vamos a trabajar mucho en esta parte, en todo lo que es líquido o vapor. Entonces, por acá afuera lo vamos a llamar vapor. Igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, y esto es exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que esta es una sustancia que se expande o se dilata al solidificarse. En este caso, fíjense que el diagrama de presión-volumen es un poco más complicado porque tenemos una región que está oculta, que era la que yo les decía que es el equilibrio sólido-líquido. En cambio, en el plano presión-temperatura vamos a ver exactamente lo mismo, excepto por qué. ¿Qué diferencia hay entre ese y el anterior? Perdón, entre este. Que la línea de equilibrio entre sólido y líquido, en lugar de, digamos, crece a la izquierda, mientras que en una sustancia que se comprime al solidificarse, crece a la derecha, digamos. Está inclinado para el otro lado. Sí. Para decirlo más formalmente, vamos a decir que la pendiente de la curva de equilibrio sólido-vapor tiene una pendiente positiva, en este caso. En este caso ven que la pendiente es positiva para una sustancia que se contrae al solidificarse, y en el caso de una que se dilata al solidificarse tiene una pendiente negativa. Y eso, o sea, esta pendiente es lo que representa el comportamiento de la solidificación. Entonces, ahora como les digo, sí. ¿Lo puedes repetir, por favor? Lo que dije es que en una sustancia que se contrae al solidificarse, la pendiente del equilibrio, de la curva que representa el equilibrio sólido-líquido, tiene pendiente positiva, mientras que en una sustancia que se expande al solidificarse como el agua, la pendiente de la curva de equilibrio sólido-líquido tiene pendiente negativa. Que es lo que ven en este gráfico y en este gráfico. Es decir, que yo si en el final le pongo el gráfico sin decirles nada, ustedes tienen que poder identificar todas las zonas, toda la información y a qué sustancia corresponde. Por ejemplo. Entonces, esto ahí están más claramente las dos juntas. Ya esto es exactamente lo mismo, pero acá se ve claramente la diferencia que les digo. Fíjense después qué proyección les gusta más o menos, pero esta por ahí es un poquito más clara. Entonces, como les dije recién, nosotros trabajamos mucho con la zona líquido-vapor. Es donde más vamos a poner el foco. Entonces, vamos a analizar la campana de Andrews un poquito más para ver algunas curvas características. Entonces, estas son las proyecciones PV que acabamos de ver. ¿Está bien? Y vimos también que las isotermas crecen hacia la derecha y hacia arriba. Acá, por ejemplo, tenemos una isoterma de 100 grados centígrados, que es subcrítica, que hace así, y acá tenemos una isoterma supercrítica. Entonces, ahí se ve claramente.
Fíjense que el punto crítico no está indicado acá, pero nosotros sabemos dónde se encuentra, igual después vamos a ver exactamente cómo ubicarlo dentro en este tipo de gráficos, pero sabemos que se encuentra en el punto exterior de la campana. Bueno, como les dije recién... Sí, sí. ¿La isoterma crítica está apenas saliendo de la campana o está marcada en general? Acá no está marcada, pero roza el punto crítico, digamos. O sea, pasa por el punto crítico. Tiene un punto de inflexión la isoterma crítica. No sé si no sé si entendí bien la pregunta o si te respondí. Sí, me acordé, lo dijo la clase pasada usted, lo del punto de inflexión. Claro, o sea, justo pasa por ese punto y sale, digamos, ¿no? No es que se mete. Pasa como por ese puntito tangente y sale para afuera. En ningún momento ingresa adentro de la campana. Sí, esa era la pregunta. Entonces, es lógico que dentro de la campana las isotermas coincidan con las isobaras. En este gráfico las isobaras como son rectas horizontales. Y como dijimos que dentro de la campana tenemos el equilibrio líquido-vapor y que ese equilibrio ocurre a presión y temperatura constante, es de esperar que dentro de la campana las isotermas sean también líneas de pendiente nula. Entonces, otra cosa importante que tienen que ver, porque estos gráficos los usamos mucho, es que si nosotros les damos un gráfico, fíjense el tipo de escala y las unidades. Esto es volumen específico, porque está en metros cúbicos por kilogramo, y esto es presión. Fíjense que esta escala es normal, pero esta está en escala logarítmica, que lo pueden ver porque los segmentos equidistantes, digamos, no respetan las mismas, mejor dicho, no respetan valores equidistantes. Eso lo conocen, ¿no? Sí, supongo que lo conocen. Entonces, en el diagrama de la derecha, vemos la proyección que nos faltaba ver. Fíjense cómo se ve la campana. También se ve la campana. La forma de la campana va a cambiar un poco, depende del tipo de escala que tengamos. Cuando tenemos escala logarítmica, se ve así, y cuando tenemos escala normal puede verse un poco modificada. Usamos escala logarítmica porque es la única forma de incluir valores muy chicos y muy grandes y que se vea toda la campana. Si usáramos escala normal no podríamos, necesitaríamos un gráfico, no sé, de 1 metro cuadrado. Entonces, en esta proyección también se ve la campana, como dijimos, y se pueden ver las isobaras. Ahora, las isotermas van a ser líneas horizontales, las isocoras van a ser líneas verticales, igual que en este, o sea, las líneas de volumen específico constante, y ahora lo que vamos a poder dibujar son las isobaras, que en este caso, las isobaras son curvas de presión constante. A lo largo de toda esta curva, la presión es de 150 bar. A ver, perdón, de 50 bar. Y en este caso, fíjense que crecen en el sentido opuesto que las isotermas. O sea, en esta proyección de temperatura, volumen específico, las isobaras crecen hacia la izquierda. ¿Hasta acá alguna duda? Esto es, o sea, con el tiempo lo van a ir incorporando. Ahora aparecen como muchos gráficos para acordarse, pero con el tiempo lo van a ir incorporando. Entonces ahora vamos a ver qué es el calor latente. Como dijimos, seguimos enfocados en el equilibrio líquido-vapor, en ese cambio de fase. Y entonces, para ver qué es el calor latente, vamos a utilizar el experimento de Andrews y vamos a aplicar primer principio ahora que ya lo conocemos. Es decir, vamos a aplicar primer principio al dispositivo de Andrews, que como, ¿se acuerdan qué era? El dispositivo que usó. Era un dispositivo cilindro pistón no central, ¿no? Exacto, era un cilindro émbolo y su experimento había sido partir de una sustancia que estaba en estado líquido, le entregaba calor, como el émbolo estaba libre, a medida que le entregaba calor, esa sustancia entregaba trabajo al medio, y el experimento era a presión constante. Entonces, como nosotros, que es esta curva que se ve acá, Andrews partió de líquido comprimido o líquido subenfriado,
le entregó calor, llegó hasta la temperatura de saturación, al estado 2, en donde tenía líquido saturado, es decir, en equilibrio con la primer burbujita de vapor, y después a medida que le entregó más calor, fue atravesando el cambio de fase, es decir, mayor cantidad de vapor y menor cantidad de líquido, hasta llegar al punto 3, en donde tenía vapor saturado, y luego si le entregaba más calor, entraba a la región de vapor sobrecalentado, en donde aumentaba el volumen específico y la temperatura. Todo el experimento era a presión constante. Ahora nosotros nos vamos a concentrar en el proceso 2-3. Nada más. Vamos a empezar, nuestro estado inicial va a ser el 2 y el estado final va a ser el 3. Y vamos a aplicar principio a ese proceso. Entonces, bueno. Entonces, primer principio, ¿qué tipo de sistema tenemos? Alguien que me lo clasifique. Cerrado. Es un sistema Cerrado, pero yo... En régimen no estacionario. Claro, si me dicen sistema cerrado no me están dando una clasificación completa, o sea, eso ya es básico porque ya sabemos que es cerrado. Tienen que decir todo, sistema cerrado, régimen no estacionario. Esa es la clasificación, tampoco es completa, digamos, pero es más aproximada. Ahora, ¿intercambia calor o no intercambia calor? Sí. Sí, entonces, ¿cómo es? ¿Diatérmico o adiabático? Diatérmico. Diatérmico. Entonces, si nosotros lo clasificamos, vamos a tener un sistema cerrado en régimen no estacionario que intercambia calor a través de las fronteras y trabajo a través de las fronteras. ¿Por qué va a ser no estacionario? ¿Alguien me lo puede decir? Porque están cambiando el volumen y la temperatura. Cambia el volumen. Exactamente, cambia el volumen. Si dijimos que el proceso va a ser de 2 a 3, ¿cambia la temperatura? ¿Alguien No. dijo? No. No. Entonces vamos a restringirnos a este proceso, acuérdense. Pero como cambia el volumen, ya tenemos una propiedad que varía en el tiempo, listo, suficiente para asegurar de que es un sistema cerrado en régimen no estacionario. Es decir, que la variación de energía interna en el tiempo va a ser consecuencia del intercambio de calor en el tiempo y el intercambio de expansión-compresión en el tiempo a través de las fronteras del sistema. Esto es consistente porque estoy hablando de potencia de calor y de potencia en el trabajo y por eso tengo la variación de energía interna en el tiempo. Ahora, una forma equivalente de escribir este primer principio es reemplazar el calor y el trabajo por los diferenciales inexactos en el tiempo. Hasta acá me siguen. Es una forma equivalente de escribirlo. A ver qué me ponen. ¿Qué propiedades generalmente te da indicio de que sea no estacionario? No alcancé a escuchar. Lucas, ¿te acordás que habíamos dicho que siempre que un sistema intercambiaba trabajo, expansión, compresión, ya era no estacionario? Porque ya el volumen, o sea, que haya un trabajo, expansión, compresión, implica que el volumen cambie. Y entonces ahí ya tenemos una propiedad que cambia, ya podés decir que es no estacionario. O sea, en este caso era bastante evidente. En general, o te lo podemos decir, o te damos el indicio que una propiedad cambia. Entonces, escribo de forma equivalente el primer principio de esta manera. Y lo que voy a hacer es, si yo multiplico por el diferencial tiempo en todos los términos e integro, el diferencial tiempo se me va a anular y me va a quedar esta expresión de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy sencillo. Estoy trabajando, digamos, matemáticamente, por así decirlo. Ahora, yo esto tengo que el diferencial exacto de la energía interna lo voy a integrar entre el estado final 3 y el estado inicial 2. Lo mismo el calor, pero que va a ser un diferencial inexacto. Y lo mismo el trabajo, que también va a ser inexacto. Pero el trabajo, yo sé que el único trabajo que estoy intercambiando es el de expansión-compresión. Y yo ya sé cuál es esa definición. Es menos la integral de P por dB. Hasta acá es todo conocido. Entonces, si yo integro finalmente, voy a tener que la diferencia de energía interna entre los estados 3 y 2, que va a ser un delta, porque es un diferencial exacto, va a ser igual al calor intercambiado entre el estado 3 y el estado 2, menos
P, o sea, la presión, por la variación de volumen entre el estado 3 y el estado 2, que representa el trabajo cedido de expansión-compresión. Entonces, dije, sí. Y a ver, pensémoslo. Bien, perfecto. Esto lo entienden todos porque es constante la presión. Estamos analizando un cambio de fase. O sea, acá, por suerte, se nos simplificó. Podemos sacar la presión afuera de la integral y fácil hacemos la variación de volumen, que esto es extensivo. Hasta acá, esta energía interna también es extensiva porque es mayúscula, igual que el volumen es mayúscula. Pero nosotros sabemos que esas propiedades extensivas las podemos expresar ¿cómo que las podemos expresar? Las extensivas nos dependen de la masa, ¿no? Claro, como propiedades intensivas. Perfecto, como propiedades intensivas. Y eso es lo que hice acá abajo. Como es un sistema cerrado y la masa se mantiene constante en todo el proceso, lo único que hice fue sacar a la masa para anularla. Entonces, fíjense lo que me va a quedar acá abajo ahora. Me va a quedar la energía interna, ahora intensiva, de 3 menos 2, va a ser igual al calor intercambiado en 3 menos 2, o sea, en 3,2, perdón, menos la presión por los volúmenes específicos, la diferencia de los volúmenes específicos entre 3 y 2. Pero ahora yo voy a despejar el calor que le tuve que entregar en ese proceso 2,3. Y me va a quedar esta expresión de abajo. Esta expresión de abajo, ¿les recuerda algo? U y P por B, ya les tiene que llevar a una propiedad que vimos. A la entalpía. A la entalpía. Exactamente. Si ustedes recuerdan, U más P por B era la definición de entalpía. Entonces, fíjense, esta presión, que es la del proceso 2,3, es constante. O sea que yo podría decir que P2 es igual a P3 igual a la presión, a una presión, que es la que yo puse acá. Pero si yo aplico distributiva, o sea, de la presión con el volumen 3, puedo escribirlo de esta manera, que es exactamente lo mismo. Tengo la energía interna en 3 menos la de 2, y voy a hacer, cuando lo distribuyo con el volumen 3, voy a usar la expresión de P3. Y cuando lo distribuyo con el volumen 2, voy a usar P2. Total es la misma, es solamente un subíndice. Pero ¿para qué hago esto? Para asociar que U3 más P por B3 va a ser la entalpía en 3. Y U2 más P por B2 va a ser la entalpía en 2. Por supuesto, con el signo adelante. Es decir, que el calor entregado en el proceso 2,3 va a ser igual a la diferencia de entalpías entre qué estado y qué estado. ¿A qué estado correspondía el 3? La sustancia, ¿en qué estado está? Líquido saturado. En 3. Vapor sobresaturado. Saturado. Vapor saturado. Acordate que empezábamos con líquido y en 3 terminábamos en vapor saturado. En 2, ¿qué tengo? Líquido saturado. Líquido saturado. Entonces, nosotros habíamos dicho en la clase pasada que las propiedades del estado de vapor saturado se indicaban con doble coma y la del líquido saturado con una coma. Es decir, que de acá tenemos que el calor es la variación de entalpía correspondiente al cambio de fase. Y se llama calor latente de vaporización. Es decir, ¿qué calor le tengo que entregar al sistema para que evolucione del estado 2 al estado 3? El calor latente de vaporización. Y el calor latente de vaporización depende de la sustancia con la que estoy trabajando y de la presión con la que estoy trabajando. Si recuerdan la campana, nosotros vimos que los segmentos 2,3 dentro de la campana van cambiando su longitud a medida que nos acercamos al punto crítico. ¿Está bien? O sea, a medida que aumento la temperatura, ese segmento se va achicando. Entonces, ese calor de vaporización nos va a depender, por supuesto, de la sustancia y de la presión o temperatura a la que estoy trabajando. Si me voy a isobaras mayores, lo mismo, me va a cambiar la temperatura también. Entonces, si el sistema, en lugar de evaporarse, se condensara, el calor entregado sería el calor latente
de condensación y tendría el mismo valor absoluto, pero distinto signo, porque en ese caso le tendría que quitar calor para que el vapor pase al estado de líquido. ¿Esto, chicos, se entiende? Sí. Bien. Porque lo paso. Si tienen alguna duda, hablen ahora o callen para siempre. Una pregunta. Sí. Bueno, pregunto yo primero. Sí. El calor latente, ¿por qué te dependía de la sustancia y presión? El calor de Bueno, de la vaporización. sustancia, porque cada sustancia va a tener su campana. ¿Está bien? O sea, cada sustancia va a tener su propia forma y superficie que vimos recién tridimensional. Y va a depender de la presión o la temperatura, porque si recordás, si nosotros nos vamos para atrás, fíjate, no es lo mismo el calor latente que yo voy a necesitar, por ejemplo, en este gráfico, para pasar de líquido a vapor a 50 grados, que para pasar de líquido a vapor a 100 grados. ¿Lo ves acá? Ah, bien. Sí, sí, pues la entalpía va a ser distinta. Claro, ¿cuál es el punto en donde yo no necesitaría energía para pasar de líquido a vapor? Crítico. En el crítico, perfecto. Listo, ¿lo entienden? Seguimos. Entonces, en este gráfico vemos... Sí, Yo también quería preguntar algo. sí. ¿Por qué cambian los subíndices del calor en la diapositiva anterior? ¿O es A ver, solo notación? ¿dónde? Pasa de Q sub 3,2 Ah, a no, Q me sub equivoqué. 2,3. Me equivoqué. 3-2. Ok. Gracias, después lo modifico. Porque si no cambiaría el sentido, ¿no El es cierto? signo, totalmente. Claro. Totalmente. Claro. Sí. Gracias. Yo me equivoqué, son tantos subíndices que... Bueno, en este gráfico vemos la entalpía de vaporización en el eje de las ordenadas versus la temperatura. Entonces, nosotros habíamos obtenido esta expresión. Ya directamente fíjense que les puse los subíndices. O sea, porque esto lo hicimos a Andrew, era de 2 a 3, pero esto vale para cualquier, digamos, el cambio de fase de líquido a vapor o de vapor a líquido, digamos, ¿no? En este caso, perdón, va a ser de vaporización. Es decir, pasamos de líquido a vapor. Entonces, esta era, habíamos dicho, la definición de entalpía, que en este caso corresponde a la entalpía de vaporización. Es decir, que esta entalpía, si ustedes observan esta expresión, está conformada por dos contribuciones. Una es la contribución de la energía interna, que ven acá, o sea, la diferencia de la energía interna entre el estado inicial y final, y otra es la contribución de la presión por la variación de volumen específico. Como la presión, esto es una constante, la otra contribución sería la variación del volumen específico. ¿Esto qué significa? Que el calor que le entregué en el proceso para cambiar de líquido a vapor se usa en parte para variar la energía interna y en parte para variar el volumen específico a presión y temperatura constante. Y a su vez, nosotros sabemos que la energía interna ¿con qué estaba relacionada? De allá por las primeras clases. ¿Qué era la energía interna? ¿Alguno que me diga? La energía que tenían las partículas. Era la energía microscópica, estaba asociada a una energía microscópica, cinética y potencial de las moléculas. Y si se acuerdan, la energía cinética estaba vinculada con las variaciones en la temperatura. ¿Se acuerdan que decíamos que la energía cinética era como, o sea, la energía media cinética era como una medida de la temperatura? Y como en el cambio de fase la temperatura es constante, entonces esta energía interna, esta variación de energía interna, solo se asocia al cambio de la energía potencial de las moléculas, es decir, la fuerza de atracción intermolecular. Es decir, que parte de ese calor que le entregamos lo vamos a usar para vencer la fuerza de atracción intermolecular del líquido para convertirlo en vapor. Esto lo tienen. Entonces, la otra parte del calor, dijimos
que la vamos a usar para variar el volumen que ocupa la sustancia, ya que el líquido ocupa un volumen mayor o menor que el gas. Menor. Entonces parte de la energía la voy a usar para variar ese volumen. Entonces vamos a ver en este gráfico cuál es la proporción en la que varían esas dos contribuciones que vimos. Fíjense, esto es para el caso del agua. Entonces, en las ordenadas dijimos que teníamos entalpía, fíjense las unidades, kilojoule sobre kilogramo, específicas, sería entalpía específica, y en las abscisas tenemos temperatura en grados centígrados. Siempre controlen las unidades. Si les da duda, las unidades les va a decir qué propiedad estamos midiendo. Entonces, la curva superior que vemos acá, que parte de 2500 más o menos, es la curva del calor latente de vaporización, que acá lo llama R, que es H' menos H'. Entonces, fíjense que a medida que aumenta la temperatura, el calor latente de vaporización disminuye. Por ejemplo, si a 190 grados aproximadamente estamos por acá, yo necesito entregarle 2000 kilojoules por kilogramo para variar el estado, para pasar de estado líquido a estado de vapor. Y en cambio, por ejemplo, a 300 grados centígrados, ¿qué energía le tengo que entregar aproximadamente? Casi 1500 kilojoules sobre kilogramo, que es bastante menor que este valor que leíamos acá. Y si quiero cambiar de fase a 0 grados centígrados, tengo que entregarle 2500 kilojoules por cada kilogramo de agua que tenga en el recipiente. Entonces, ¿cuál es el punto, como dijimos recién, en donde no le tengo que entregar energía para pasar de líquido a vapor? Es en el punto triple. Es decir, que a esa temperatura puedo cambiar de fase sin entregar calor. Que este punto, como recuerdan, va a estar en el extremo de la campana, en donde además los volúmenes coinciden, o sea, todas las propiedades del líquido son iguales a la del vapor, y por eso esta energía se les va a hacer cero. Entonces, eso era la variación, la curva de la entalpía de vaporización. Ahora, la curva de abajo, fíjense que tiene un comportamiento bastante similar, es la curva de variación de energía interna, o sea, el primer componente que vamos a ver, o la primera contribución del calor latente de vaporización. Esta varía prácticamente igual, y en cambio el término asociado a la variación de volumen es pequeño, es muy pequeño a medida que cambia la temperatura, es prácticamente constante. Entonces estoy viendo que todo el calor que le entregué al sistema para que cambie de fase se usa o se almacena como energía interna, vamos a decir, como energía interna, y se usa para romper las fuerzas intermoleculares o debilitarlas, digamos, las que tiene el líquido, y que el sistema pueda pasar a la fase vapor. Y una porción muy pequeña se utiliza para variar el volumen desde el estado líquido al estado de vapor. Y esto ocurre todo a temperatura constante y a presión constante. ¿Esto se entiende? No, profe, me perdí un poco. ¿El medio era el punto crítico o no? La curva del medio. La del medio, la que es U segunda menos U prima. ¿Qué es U? Energía interna. ¿Y entonces por qué va a ser la del punto crítico? Y yo lo miraba con la presión como que el volumen son iguales, entonces se te cancela, entonces pasaba cuando los volúmenes eran iguales cuando estamos en el punto crítico. Pero el punto crítico es justamente un punto, es este. El punto crítico del agua, que es 364,15 grados centígrados, si vos estás a esta temperatura y vos tenés que leer la energía que le tenés que entregar para cambiar de fase, te va a dar cero, porque la energía la medís en este eje. Pero si vos estás, por ejemplo, a 300 grados centígrados y tenés que decir cuánta energía le tenés que entregar para cambiar de fase, tenés que leer acá. Te va a dar casi 1500, un poco más abajo, ponele 1450, en este punto. Sobre esta curva, la superior, vas a leer el calor latente de vaporización.
Es decir, cuánta energía le tenés que entregar a una temperatura dada para cambiar de fase líquida a fase vapor. Y se ve que esa energía disminuye a medida que me acerco al punto crítico. Esta curva de abajo de U te muestra cómo varía la energía interna con respecto a la temperatura. Y esta curva de abajo te muestra cómo varía el volumen específico con respecto a la temperatura. Cuánto de esa energía se utiliza para variar el volumen específico a una temperatura dada. Por ejemplo, a 200 grados centígrados, yo quiero hacer un cambio de fase a 200 grados centígrados. Bueno, a 200 grados centígrados voy a necesitar entregarle a mi sistema una cantidad de calor aproximadamente igual a más o menos 1900 kilojoules por kilogramo de sustancia que tenga. De esos 1900 kilojoules por kilogramo, para variar la energía interna, voy a usar aproximadamente, leemos acá, no sé, suponte 1700 kilojoules sobre kilogramo. Y para variar el volumen específico de esos 1900 voy a usar aproximadamente, no sé, 200 kilojoules sobre kilogramo. ¿Se entendió? Sí, la suma te da el R. Claro, o sea, la suma te debería dar el R. Que es lo que vemos acá, es una ecuación, simplemente. Buenísimo. Sí, sí, ahí lo entendí. Gracias. Perfecto. Y este es el punto crítico donde nos dice que no necesitamos nada. Bueno, seguimos un poquito más. Ahora nos pasamos al otro extremo de la campana de Andrews, que es el punto triple, que al igual que el punto crítico, también es característico de cada sustancia. Y ahí, por ejemplo, están tabuladas la presión y temperatura del punto triple. Esto es informativo porque es otro parámetro, digamos, que lo vamos a usar más adelante cuando tengamos que usar ecuaciones para predecir el comportamiento de la sustancia. Es importante que sepan esto. Cada sustancia tiene su punto crítico y su punto triple. Y ahí hay algunas. Por ejemplo, el agua es aproximadamente 0 si tenemos una presión de 611,7 pascales, que es bastante baja. Entonces, ahora vamos a ver, siguiendo con este equilibrio líquido-vapor, vamos a ver este gráfico que agrupa a varias sustancias para que vean cómo es el comportamiento, o sea, qué distinto es el comportamiento dependiendo de la sustancia cuando tenemos equilibrio líquido-vapor. Este gráfico muestra las curvas, que se le llama curvas de presión de vapor, pero en realidad no es lo mismo que vimos antes, son las curvas de equilibrio líquido-vapor en la proyección presión-temperatura que vimos. O sea, para que no se pierdan, vamos a volver a este gráfico. ¿Qué porción sería de acá? De esta proyección, ¿qué curva estamos analizando? Esta. O sea, empezamos en el punto triple y terminamos en el punto crítico. Esas son todas las curvas que están acá, pero para distintas sustancias. O sea, las metimos todas juntas en un gráfico. Entonces, ya sabemos que el punto extremo izquierdo era el punto triple. Y el punto extremo derecho era el punto crítico, y que todos los puntos sobre la curva, por ejemplo la de dióxido de carbono, son todos los estados de equilibrio líquido-vapor para esta sustancia, que es dióxido de carbono. Entonces, para que vean cómo sería el experimento, es, por ejemplo, nosotros tenemos una sustancia que está en equilibrio líquido y vapor. O sea, tenemos un recipiente cerrado. ¿Qué coexisten? O sea, las dos fases coexisten en equilibrio. El líquido está en la porción inferior, simplemente porque es más pesado y se va abajo por gravedad, y en la mitad superior está el vapor. Si yo midiera la presión en el vapor y en el líquido, nos da exactamente la misma medición. Al igual que la temperatura. Si yo mido la temperatura en el vapor y en el líquido, nos va a dar, la lectura del termómetro nos va a dar exactamente igual porque están justamente en equilibrio líquido-vapor. Entonces, si yo grafico presión
versus temperatura, por ejemplo, para el amoníaco, vamos a tomar la curva del amoníaco, que es esta, es la que va a estar más arriba. Entonces, si yo mido con mi termómetro, por ejemplo, una temperatura de 350 Kelvin, fíjense que acá está en Kelvin, acá les da la unidad. ¿Cuál es la presión que debería leer en mi dispositivo de medición de presión si yo sé que tengo un equilibrio líquido-vapor? 40 bar. 40 bar, o sea, no hay otra opción. Para esa temperatura, si a mí me dicen hay equilibrio líquido-vapor y vos me dices esta temperatura, entonces sí o sí la presión tiene que ser 40 bar. Si no es 40 bar, es porque a esa temperatura no hay equilibrio líquido-vapor. Entonces, supónganse que yo ahora mido la presión. Mido la presión del vapor o del líquido y me da 40 bar. Pero la temperatura me da 300 grados centígrados. Cuando yo mido dentro del recipiente, que ahora no sé qué hay, o sea, no sé en qué estado de agregación está, mido 300 grados centígrados. Y yo les pregunto que me digan en qué estado de agregación está. Líquido. Líquido. En líquido, exactamente. Es decir, que a 40 bar, cualquier temperatura que sea menor que 350 va a hacer que este sistema esté en estado líquido. Y a 40 bar, cualquier temperatura que esté por encima de 350 grados va a hacer que el sistema esté en vapor sobrecalentado. Eso, chicos, lo ven de este gráfico, es bastante sencillo. Sí, profe. Bien, esta temperatura a la que se encuentra en equilibrio para... Sí. Entonces, por ejemplo, ahí cuando yo voy en los 40 bar y llego a los 350 grados en el amoníaco, ¿no? Ahí necesito, digamos, el calor latente para cruzar para el otro lado de la línea, ¿no? Para tener todo vapor. Sí, en ese caso, sí, exactamente. Exactamente. Acá lo vemos como una recta, o sea, solamente quiero que vean temperaturas y presión, pero sí. Si yo vengo, por ejemplo, a presión constante, 40 bar, que sería el experimento de Andrew, ¿no? Vengo con líquido, acá voy a tener que entregarle un calor, que sabemos que es el calor latente de vaporización, para poder pasar para la derecha de la curva. Exactamente. Mientras transcurra el cambio de estado, es como que vas a estar detenido acá, en presión y temperatura constante. Y cuando ya conviertas todo a vapor, que entras en la parte de vapor sobrecalentado, ahí la temperatura va a empezar a aumentar, tal cual como lo veíamos en el gráfico de antes. Entonces, esta temperatura a 40 bar, y si yo estoy en equilibrio líquido-vapor, la temperatura correspondiente se conoce como temperatura de saturación también. Y eso ocurre para cada uno de los puntos. Fíjense que para cada presión yo voy a tener una temperatura de saturación en particular. Y esto ocurre para cada una de las sustancias puras que existen. Fíjense que distintos se comportan las sustancias que, por ejemplo, para 40 bar y 350 grados Kelvin, el amoníaco está en equilibrio líquido-vapor, pero ¿qué pasa con el dióxido de carbono? ¿En qué estado de agregación estaría? Vapor. En vapor, exactamente, en vapor sobrecalentado. Y el dióxido de azufre, por el contrario, va a estar en un estado de líquido comprimido. Por ejemplo, el nitrógeno, que está por acá, lo podemos obtener en estado líquido si lo llevamos a 20 bar, por ejemplo, y 100 Kelvin, que es bastante bajo. Entonces, fíjense que a una presión dada, y esto es importante, ya lo vamos a ver después en la campana, a una presión dada, para yo tener equilibrio líquido-vapor de una sustancia determinada, voy a tener una sola temperatura que me coincide con esa presión y me deja estar en equilibrio líquido-vapor. Pero en cambio, en las regiones monofásicas, por ejemplo, en la región de líquido comprimido para el dióxido de carbono, para esa presión yo tengo infinitas temperaturas a las que puedo estar en forma de líquido. ¿Esto lo ven? A 150 para el dióxido, por ejemplo, 40 bar, y 150 grados Kelvin voy a estar como líquido. A 40 bar y 200 grados Kelvin va a estar como líquido. A 40 bar y 250 grados Kelvin va a estar como líquido.
Recién acá va a estar en equilibrio líquido-vapor, que es para una temperatura determinada, que será más o menos 270 o 175, y después lo mismo para el lado de vapor sobrecalentado. A una presión tengo infinitos puntos a los cuales puedo estar como vapor sobrecalentado, o sea, infinitas temperaturas, pero solo una que corresponde al equilibrio líquido-vapor. ¿Esto lo ven, chicos? Esto es importante para un ejercicio que les voy a mostrar después. Profe, ¿le hago una pregunta con eso? Sí. En este tipo de gráficos, ¿hay riesgo de caer en un punto donde el estado sea sólido, por ejemplo, que estemos muy a la izquierda y en cuanto a temperatura y el estado sea sólido para un valor alto de presión? Bueno, no, en teoría no. O sea, si pasamos, tendríamos que tener acá la otra curva. Ah, o sea que O si no sea, está la sí otra o curva, sí. sí. Claro, claro. En este caso estamos suponiendo de que todo para allá, por ejemplo, para el dióxido, todo para allá va a ser líquido. Claro. Ah, Sí, listo. tal cual. Listo. O sea, tendríamos que tener un indicio que nos diga cuándo cambia el estado sólido. Pero Perfecto. si yo siguiera y me apareciera la otra curva, me voy a pasar. Perfecto. Pero es Gracias. importante esto, que sepan que en los estados líquidos, solamente aislando la de dióxido, imagínense que las otras curvas no están, que para el estado líquido comprimido y vapor sobrecalentado, yo puedo tener infinitas combinaciones a una presión, o sea, a una presión puedo tener infinitos valores de temperatura, pero para el estado de equilibrio líquido-vapor solo hay uno. Entonces vamos a pasar. Bueno, eso ya se los dije. Esta es exactamente lo mismo que lo anterior, pero para otras sustancias. Fíjense, hexano, esto es lo que usan mucho los de ingeniería en petróleo. Hexano, pentano, todas esas cosas. Entonces, todos los puntos corresponden a la curva de equilibrio líquido-vapor. Fíjense que la escala de presión ya no está más en bar, sino que en milímetros de mercurio. Y si recuerdan, 760 milímetros de mercurio equivaldría a una atmósfera. Es la presión, digamos, atmosférica. Entonces, fíjense que a esa presión atmosférica nos indica cuál es la temperatura, acá dice boiling point, sería como la temperatura de ebullición, la temperatura a la que cambia de fase de líquido a vapor. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este punto que ocurría a presión atmosférica? Era una ebullición normal. Sí, punto normal de ebullición, y era una propiedad intrínseca de la sustancia. Es decir, que este gráfico además nos da ese dato. Si supiéramos que termina acá, por ejemplo, tendríamos el punto crítico, por ejemplo, el punto triple, supongamos que es este, que no termina acá el gráfico, pero bueno. Y tendríamos además ese otro dato. ¿Está bien? Porque estamos pasando por la presión atmosférica. Es decir, que nosotros también podríamos pedir indicar, por ejemplo, les borramos esto, les borramos esta línea punteada, les borramos esto y que nos indiquen cuáles son los parámetros o propiedades intrínsecas que podrían obtener de un gráfico como este. Y fíjense que el punto que era ese punto normal de ebullición, que es una propiedad intrínseca, por ejemplo, para el pentano es 36,1 grados centígrados, y para el hexano, que es una molécula más grande, es de 68,7. Fíjense cómo va aumentando. Bueno, esto, chicos, o sea, además de que lo tienen que saber, ¿no? Pero estos son todos gráficos con los que nos podemos encontrar y tienen distintas escalas, distintas unidades, y nosotros probablemente las propiedades las tengamos que extraer de gráficos. Ahora después vamos a ver de dónde vamos a sacar las propiedades, pero una de las formas es extraerlas de los gráficos. Entonces, en este gráfico tenemos la misma información: presión, temperatura. Y estas líneas son la curva de equilibrio del líquido-vapor. Pero fíjense que ya no se ve como una curva. Y eso se debe a que la escala en las ordenadas es la escala logarítmica decimal. Es decir, que todo lo que se veía como curva, ahora se ve como una recta, casi rectas de pendiente positiva. Esto de la escala logarítmica se van a dar cuenta porque van a ver que los segmentos tienen, o sea, de 300 a 400 no es lo mismo que de 200 a 100, siendo que la diferencia es la misma. Van a ver que los segmentos no son equidistantes.
Entonces eso significa que la escala no es normal, sino logarítmica. Entonces, esto es para que presten atención, que ustedes ven esta curva y dicen, uy, no, pero no tiene la forma de la curva. Exactamente lo mismo expresado en escala logarítmica. ¿Qué ventaja tiene expresar la presión con esa escala? Eso se los dije recién y es cuando yo quiero expresar en un mismo gráfico valores muy chicos y muy grandes. Esta escala logarítmica es como que te comprime y te deja expresarlos en un solo gráfico. Pero te cambia la forma de las curvas. Buenísimo. Ahora fíjense, este gráfico también es exactamente el mismo, pero ahora, además de tener escala logarítmica en la presión, la temperatura la tengo expresada como 1 sobre la temperatura, o sea, Kelvin a la menos 1. Entonces ya no voy a tener curvas y no voy a tener rectas de pendiente positiva, sino que voy a tener rectas de pendiente negativa. Pero es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Son formas en las que se presentan los datos. Entonces, ahora vamos a ver justamente eso. Nosotros dijimos que para hacer cálculos gráficos, lo que sea, nosotros necesitamos medir o obtener de alguna forma los datos experimentales. Como ya les comenté anteriormente, hay propiedades que se obtienen directamente de mediciones, o sea, son propiedades medibles, que nosotros vamos al laboratorio y las medimos, como por ejemplo, presión, temperatura, volumen, masa, etc. El resto de las propiedades, nosotros no las podemos medir directamente, pero sí las podemos obtener a partir de esas propiedades que sí se pueden medir. Y obviamente tenemos que usar relaciones termodinámicas, y entonces, por ejemplo, la energía interna, la entalpía y la entropía que vamos a ver adelante, la vamos a inferir a través de relaciones termodinámicas utilizando estas otras propiedades que sí se pueden medir. ¿Está bien? Y esas propiedades se obtienen aplicando los principios de la termodinámica. Y estos datos, ¿dónde podemos encontrar estos datos? Bueno, esos datos generalmente se obtienen de páginas de institutos que se dedican exclusivamente a obtener propiedades experimentales. Hay un montón de sitios, yo acá nosotros ponemos algunos nomás. Nosotros en particular vamos a usar este NIST. O sea, el programa que vamos a usar, que nos da las propiedades, tiene de base de datos NIST, que es este, Instituto Nacional de Estándares de Tecnología, y estas serían normas o estándares, la traducción. Entonces, ¿qué es importante cuando nosotros usamos los datos experimentales? Vamos a usar tablas, apéndices y un programa que se llama RefPro. Pero lo que hay que tener cuidado es que cada uno de estos sitios o lugares tiene un punto de referencia, tienen distintos estados de referencia. Es decir, yo no puedo sacar una entalpía de RefPro, la entalpía del estado 3 de RefPro y la entalpía del estado 2 de un apéndice que tienen distinto punto de referencia, porque cuando yo haga la variación me va a dar cualquier cosa. Entonces es importante que seamos consistentes. O lo sacamos de RefPro o lo sacamos de un apéndice. Pero siempre que esos datos que nosotros vamos a sumar, restar o que vamos a trabajar matemáticamente tengan el mismo punto de referencia. En nuestro caso vamos a utilizar tablas de propiedades digitales a través del software RefPro, que por suerte es gratis y nos permite hacer todo, nos permite obtener las propiedades de todos los puntos y estados y de un montón de sustancias que vamos a ver después. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que vamos a encontrar los datos? Por ejemplo, si nosotros vamos a un apéndice, vamos a tener tablas. Esta tabla nos muestra, por ejemplo, las propiedades del agua en saturación. En saturación significa que está en equilibrio líquido-vapor. Entonces, para una temperatura dada, dijimos que si está en equilibrio líquido-vapor, a una temperatura, si yo ingreso con una temperatura, me va a dar por defecto la presión correspondiente a ese equilibrio líquido-vapor. Y además, voy a ver que una misma propiedad está especificada en dos columnas. Una correspondiente al líquido saturado y otra correspondiente al vapor saturado. Por ejemplo, si yo tengo
Olvídense que esto es para el dióxido de carbono, vamos a suponer que es para el agua. Y yo tengo 10 grados centígrados, acá, y tengo equilibrio del líquido a vapor. Estas dos columnas de volumen específico son los valores que yo voy a leer sobre la campana. En el caso del líquido saturado, voy a tener el volumen que ocupa el líquido en mi recipiente, por ejemplo, supongamos que tenemos este recipiente, voy a tener que a 10 grados centígrados el volumen, que sería volumen prima, B', lo voy a leer cuando a los 10 grados me voy contra la rama de la campana correspondiente al líquido saturado, voy hacia el eje de las ordenadas y leo cuánto vale mi volumen específico del líquido. Y en el caso del vapor saturado me voy a 10 grados centígrados contra la campana, contra la curva de vapor saturado y veo cuál es el volumen específico del vapor saturado. Y esos son los dos valores que voy a encontrar tabulados. Lo mismo ocurre con la energía interna, lo mismo ocurre con la entalpía y lo mismo ocurre con la entropía, que es una propiedad que vamos a ver después. ¿Está bien? O sea que para cada temperatura en donde tengo equilibrio líquido-vapor, las propiedades van a estar en dos columnas. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, seguimos. Profe, en la entalpía, vio Sí. que dice la de la columna del medio, evap y entalpía fluido-gas. Sí. ¿Esa a qué se refiere? Es la entalpía de vaporización. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿El calor latente? Exactamente. Ah, Fíjate el que delta. el delta. O sea, si yo le tendría que restar a este, y me tendría que dar este valor. Que si no veo, listo. está bien, ¿no? Sí. Ok, gracias. Habría que hacer la cuenta, pero creo que es eso. Fíjense qué importante que es que en esta columna de entalpía ponen 3 columnas. En realidad esto no es necesario porque puedo hacer yo el cálculo. Pero como es algo característico de las sustancias, cuánto calor necesito, lo ponen ya directamente como una columna más. Fíjense, siempre fíjense las unidades, siempre. Fíjense que acá el líquido saturado está por 10 a la 3, o sea, este valor yo lo tendría que dividir por 10 a la 3 para obtener efectivamente el volumen del líquido saturado. Bueno, acá por ejemplo tenemos también datos en tablas, pero para otra sustancia, que es un refrigerante 134A. En este caso, fíjense que la entrada es con la presión. También podría entrar con la temperatura, es lo mismo, porque para una va a corresponder sí o sí la otra. Si yo tengo 0,6 bar, entonces a esa presión voy a tener equilibrio si tengo menos 37,07 grados centígrados. Y después es lo mismo. Tengo las propiedades para el líquido saturado y las propiedades para vapor saturado. Es exactamente lo mismo. En esta tabla también tenemos las propiedades del agua, pero ahora para vapor sobrecalentado. Y fíjense, yo que les dije que si estamos fuera de la campana, en esta región, yo para una temperatura dada, por ejemplo, vamos a seguir la isoterma de 10 grados centígrados. La isoterma de 10 grados centígrados llega a la campana y después sale de la campana con una curva así. Fíjense que si estoy en la zona de vapor sobrecalentado, a 10 grados centígrados puedo tener un montón de presiones a las cuales estoy como vapor saturado. Por ejemplo, puedo tener una presión de, por ejemplo, de, a ver, no sé, 30 y pico de bar, 20 y pico de bar, que igual voy a seguir en la región de vapor saturado a esa temperatura. Porque esta isoterma ya no es horizontal, tiene una pendiente y va bajando. Es decir, que cuando yo estoy en la región de vapor saturado o en la región de líquido comprimido, voy a necesitar dos propiedades para ingresar. Para especificar un punto voy a necesitar dos propiedades. Entonces, fíjense en esta tabla. Yo fijo la temperatura, pero acá ya me determina una presión determinada. Me dice, para 0,06 bar, si yo tengo 80 grados centígrados, voy a tener este volumen específico. Ahora, si a la misma presión yo tengo 120 grados centígrados, voy a tener este volumen específico. Ahora son cuadros de doble entrada. ¿Esto lo ven, chicos? Sí, sí. Bien, y fíjense que las propiedades ya no van en columnas de líquido saturado y vapor saturado, porque yo acá ya estoy afuera.
Y afuera de la campana las propiedades son globales. O sea, yo estoy como todo vapor saturado, entonces mi volumen específico va a ser ese, mi energía interna va a ser esa y la entalpía va a ser esa. No es como cuando estoy adentro, que yo tengo una porción de mi recipiente que es vapor y la otra porción que es líquido. Entonces tengo que leer las propiedades a un extremo y al otro. Afuera de la campana tengo las propiedades globales. Bueno, otra forma de obtener los datos experimentales es a través de gráficos. Por ejemplo, acá tenemos la proyección presión-volumen. Fíjense que otra vez tenemos escalas logarítmicas, esta vez en los dos ejes, y fíjense cómo se ve la campana. Este es el diagrama presión-volumen específico, es el famoso diagrama de Clapeyron. O sea, hay veces que le vamos a decir dibujen un diagrama de Clapeyron y ustedes ya tienen que saber cuál es. Entonces, acá vemos la campana con sus dos ramas. Esta sería la de líquido saturado y esta la de vapor saturado. Y en algún punto de por acá arriba debería estar el punto crítico. Fíjense que esta pareciera ser la isoterma crítica, que pasa por ahí, pareciera que está por ahí, el punto. Bueno, y además sabemos que de este lado tenemos la zona de líquido comprimido y de este lado la zona de vapor sobrecalentado. Tenemos además dibujadas las isotermas supercríticas, la isoterma crítica que pareciera ser esta, y isotermas subcríticas que cuando entran a la campana tienen pendiente nula. O sea que acá tenemos un PV más las isotermas. Este gráfico es exactamente el mismo, presión, volumen específico en escala logarítmica, pero en vez de tener dibujadas las isotermas, tenemos dibujadas curvas isentálpicas. Esto significa que a lo largo de estas curvas la entalpía es constante. A pesar de que acá ven que bajan, a lo largo de todos los puntos de esta curva tienen exactamente la misma entalpía. Y en el caso de la entalpía crece hacia la derecha y hacia arriba. Este diagrama, este es lo mismo, es P. Ahora vamos a ver otro diagrama que es presión-entalpía, que se conoce como diagrama de Mollier. Y este es muy útil. Fíjense que en este diagrama la campana se inclina. Esto tenemos escala normal acá y escala logarítmica en la presión. Pero es característico porque en general en los diagramas pH la campana se inclina y no está, digamos, derechita, como la solemos ver. Entonces, en este gráfico tenemos dibujadas, estas curvas son todas isotermas. También podríamos haber dibujado, por ejemplo, curvas de volumen constante, pero para no embarrarlo mucho, dibujamos las isotermas, que dijimos que crecen, en este caso, también hacia arriba y hacia la derecha, y tenemos isotermas supercríticas e isotermas subcríticas. Estos diagramas con esto, sí. ¿Por qué queda inclinado? No escucho esa parte. Porque en el diagrama presión-entalpía, o sea, experimentalmente se ve esto, que la campana se inclina. Todos estos gráficos se hacen... Está en entalpía, está bien. Claro, es entalpía, no es como el anterior que era presión, volumen específico. Bien. Entonces, estos diagramas que ven así con este formato son los que nosotros podemos dibujar en ResPro, que es el programa que vamos a usar. Ese programa en particular, yo les dije que las propiedades las podíamos obtener o experimentalmente o a partir de modelos que predicen con mucha precisión el comportamiento de la sustancia. Entonces se incorporan esas ecuaciones o esos modelos a los programas y se comparan con los datos experimentales. Y si chequean, digamos, si se correlacionan bien, entonces se ponen en programas como ResPro. ResPro utiliza esas ecuaciones, digamos, esos modelos. No es que tiene puros datos experimentales, sino que tiene modelos que predicen el comportamiento. Bueno, y este dijimos que era un gráfico obtenido por ResPro que tiene modelos. Y este es un gráfico sí obtenido con datos experimentales. O sea que van al laboratorio a una presión y a una temperatura y miren la entalpía y así con todos los puntos.
Este también es un diagrama pH, fíjense que la campana también está inclinada. La presión en este caso está en megapascales, y bueno, la entalpía en kilojoule sobre kilogramo. Y fíjense, bueno, también vemos las ramas, la campana, esta sería la de líquido saturado y esta la de vapor saturado, están indicadas. Y también vemos, por ejemplo, las isotermas supercríticas, que es la verde que tenemos marcada acá, e isotermas subcríticas, que es esta otra rama verde que tenemos acá. La curva en rojo que les marqué es la curva de volumen específico constante. Fíjense que cuando está dentro de la campana tiene una pendiente, y cuando cruza la línea de vapor saturado es como que hace un quiebre y sigue. Estas son líneas de volumen específico constante. Y fíjense que sobre las líneas les dice las unidades y la propiedad. Por ejemplo, volumen específico está acá y nos dice que las unidades son metros cúbicos por kilogramo. El volumen específico crece en el sentido de la flecha roja. Esta es una curva, esta de acá es otra curva, de 0,2, 0,14, 0,1, 0,07, hasta llegar a 0,02, que ahí me indica las unidades. Y la temperatura... Profe, sí. están todos los diagramas superpuestos, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, la campana de Molière, pero está el de Clapeyron, también ahí está la isoterma crítica. Ahí. ¿Cómo va a estar el de Está todo. Clapeyron? ¿Cómo va a estar el de Clapeyron? Sí, ¿cuál es el de Clapeyron? ¿Qué tengo que tener en las ordenadas? No, tienes razón. Este es un diagrama de Molière, no puedo tener. Si yo tengo acá entalpía, no tengo volumen específico. O sea, yo lo que estoy graficando acá son curvas de volumen específico constante. En un diagrama de Clapeyron, las curvas de volumen específico constante son las rectas verticales. O sea, acá estoy graficando las curvas que no, en las propiedades que no tengo en los ejes, ¿entendés? Lo que estoy viendo, todo superpuesto, son todas las curvas de temperatura, volumen específico, entropía, título, que ahora vamos a ver qué es. Pero el diagrama es el diagrama de Molière. Yo te podría haber dibujado el diagrama de Clapeyron, que es este, y acá haberte puesto las isentálpicas, las isobar, las isotermas, las isentrópicas, y te hubiera quedado un gráfico igual de cochino que este, digamos. Sí, ya entendí. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver el concepto de lo que es título o calidad. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho, hasta el momento, que cuando teníamos equilibrio del líquido-vapor, teníamos líquido coexistiendo con vapor. Y la cantidad de líquido-vapor, por ejemplo, en el experimento de Andrews, puede variar. O sea, si yo comienzo con líquido saturado y lo quiero transformar a vapor saturado, a medida que le entregaba calor, la fracción de líquido de vapor va variando. Obviamente, empiezo con una cantidad de líquido mayor y termino con líquido nulo y con una mayor cantidad de vapor. Entonces, si se acuerdan, en la línea de líquido saturado teníamos líquido coexistiendo con una última burbuja o con una única burbuja de vapor, y en la curva de vapor saturado teníamos vapor coexistiendo con una última burbuja de líquido. Entonces, ¿cómo medimos la fracción de líquido y de vapor? ¿Cómo hacemos para saber cuánto tenemos en nuestro recipiente de líquido y de vapor? Y eso lo hacemos calculando el título o calidad. Y solo calculamos el título o calidad de vapor cuando estamos en equilibrio líquido-vapor. La definición, nosotros vamos a representar el título, yo ahora a partir de ahora le voy a decir título, pero también se le llama calidad en los libros. Se representa con una W o con una X, la van a encontrar en los libros también. Y se define como la relación entre la masa de vapor y la masa total. Como estamos en equilibrio bifásico, la masa total va a ser la suma de la masa de vapor y la masa de líquido. Denme 2 minutos que enchufo la compu.
¿Estamos? Entonces, si en el recipiente, por ejemplo, o sea, esta es la definición de título, es la masa de vapor, de la parte de vapor que tengo, sobre la masa total. Y la masa total dijimos que era la suma del líquido al vapor. Entonces, si yo en mi recipiente tengo todo vapor, estamos, por ejemplo, en un equilibrio líquido-vapor a 10 grados centígrados y estoy acá. ¿Cuánto va a valer el título? Uno, perfecto. ¿Por qué? Porque la línea de vapor saturado, si bien tengo una burbuja de líquido, esa masa es despreciable con respecto a la del vapor. Entonces, cada vez que el título me valga 1, es porque estoy sobre la curva de vapor saturado. Ahora, si yo tengo que estoy en líquido saturado, ¿cuánto me va a valer el título? 0. 0. 0. ¿Por qué? Porque la masa de vapor es prácticamente nula, entonces el título me va a valer 0. Si yo tengo mi recipiente mitad vapor y mitad líquido, ¿cuánto va a valer el título? 0,5. 0,5. Es decir, que el título varía entre 0 y 1. Y todos los estados intermedios van a ser 0,1, 0,2, 0,3, hasta 1. Todos los estados intermedios en donde me aumente, o en donde estén las fracciones, digamos, 0,5, cuando tenga mitad o cuando tenga un 30%, pero varía entre 0 y 1. Entonces, si yo ahora tengo un recipiente con vapor y líquido en equilibrio, yo sé que las propiedades del vapor y las propiedades del líquido, ¿dónde las leo? Supongamos acá tengo equilibrio líquido-vapor a 10 grados centígrados y quiero saber el volumen que me ocupa el líquido saturado y el volumen que me ocupa el vapor en mi equilibrio bifásico. ¿Dónde los leo? Si yo estoy sobre esta curva. ¿En los efebos o no? Claro, nosotros vamos contra la curva de vapor saturado y vamos a leer acá cuánto ocupa el vapor saturado en mi mezcla, o sea, esta porción. Y me voy a leer acá sobre la línea de líquido saturado y voy a ver cuánto ocupa la porción de líquido saturado. Sin importar la fracción que tenga más vapor o más líquido, siempre las propiedades de los estados saturados, porque acá yo tengo vapor saturado y líquido saturado, no importa si acá tengo 50% y después 30%, siempre las propiedades del vapor las voy a leer, el volumen específico del vapor, digo, siempre va a ser este. Esto lo ven, ¿no? ¿Lo entienden? Bueno, vamos a suponer que sí. Entonces, ¿cómo hago? Yo ahí puedo saber las propiedades del vapor y del líquido saturado por separado. Pero ¿cómo hago si yo quiero saber el volumen específico de todo el conjunto? Y eso es para eso voy a usar el título. Entonces, sería como una suma parcial, ¿no? Claro, es una suma ponderada. Ahora vamos a ver. Es una suma ponderada. Entonces, supongamos, yo quiero obtener una propiedad global del sistema. Entonces, yo tengo, vamos a llamarle propiedad global, por ejemplo, al volumen específico del sistema, es el volumen justamente de todo el sistema en equilibrio, no solo de la fase vapor o líquido, sino de todo. Entonces, esas propiedades globales pueden ser entalpía, energía interna, entropía, volumen específico, etc. Entonces, vamos a llamar a cualquier propiedad extensiva, como lambda mayúscula. Esto es una nomenclatura cualquiera, no importa. Vamos a suponer cualquier propiedad extensiva. Puede ser el volumen o la energía interna extensiva. Entonces, esa propiedad, por ser extensiva, puede escribirse como la suma. Siempre estamos en equilibrio líquido-vapor, ¿no? Puede escribirse como la suma de esa propiedad en el líquido más esa propiedad en el vapor. Y esto a su vez, nosotros sabemos que cualquier propiedad extensiva se puede escribir como la masa por la propiedad intensiva. En el caso del líquido será la masa que ocupa el líquido por la propiedad intensiva del líquido, y en el caso del vapor será la masa de vapor por la propiedad intensiva del vapor. Entonces, fíjense, por ejemplo, para el volumen,
vamos a tener el volumen que ocupa el líquido más el volumen que ocupa el vapor, va a ser el volumen total. Y esto a su vez se puede expresar como la masa que ocupa el líquido por el volumen específico del líquido más la masa que ocupa el vapor por el volumen específico del vapor. Hasta acá me siguen. Entonces, en donde, bueno, acá los lambda minúscula indican la misma propiedad intensiva para el líquido y el vapor saturado respectivamente. Entonces, dividiendo por la masa total del sistema, esta propiedad que era extensiva, ¿cómo va a ser ahora? Intensiva. Intensiva, exactamente. Es decir, que yo puedo obtener, es intensiva, o sea, teníamos la extensiva dividido la masa total. Tengo que dividir todo este lado de la ecuación por la masa total. Y eso me queda esta expresión. Si yo recuerdo la definición de título, voy a obtener esta expresión. Es decir, que cualquier propiedad global intensiva la puedo obtener a partir del título y las propiedades en los estados saturados. ¿Me siguieron hasta acá? ¿O se perdieron? Esa última parte de no, profe. Bueno, vamos a volver acá. Lo de las propiedades. Bueno, teníamos la propiedad extensiva, esto me entendieron, que es la suma de la propiedad extensiva en el líquido y la suma de la propiedad extensiva en el vapor. Y esto lo podíamos expresar así. Es decir, que la propiedad extensiva global del sistema va a estar más cerca del líquido, de las propiedades del líquido o del vapor, dependiendo de la cantidad de masa. Esto lo entienden, ¿no? Es como que estamos pesando. Si tengo más masa de líquido, va a preponderar este término y esta propiedad global va a estar más cerca de las condiciones de líquido que la de vapor. O sea, hasta acá obtuve una propiedad extensiva global, que nosotros le llamamos global, de todo el sistema, que va a tener en cuenta estos dos estados. Entonces, si yo quiero obtener la propiedad global intensiva, que va a ser esta, lo que tengo que hacer es dividir por la masa, que es lo que está acá abajo. O sea, es esta expresión dividida por la masa total del sistema. Pero si nosotros recordamos la definición de título que vimos recién, entonces voy a tener que esta es la definición de título, masa de vapor sobre masa total, que es lo que está acá. Y esto, masa de líquido sobre masa total, es 1 menos el título. Si quieren después ustedes hagan esta demostración, es muy sencilla. Entonces, puedo describir que una propiedad global intensiva se puede calcular si conocemos las propiedades intensivas de cada una de las fases, que es lo que yo leí en el diagrama recién, esta de acá y esta de acá son intensivas contra la campana, más el título. Si yo conozco esas tres cosas, digamos, puedo calcular cualquier propiedad global del sistema. ¿Me siguieron? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, ¿de qué depende esa propiedad intensiva? Y me va a depender, como dijimos recién, del título y de la temperatura de saturación, porque en definitiva el volumen que yo lea acá me va a depender de a qué temperatura estoy en el equilibrio líquido-vapor. Si estoy a 0 grados centígrados voy a leer estos valores, y si me muevo de temperatura voy a leer otros valores. Es decir, que en definitiva de lo que me depende es de la temperatura de saturación, o lo que es lo mismo del título y de la presión. Porque, así como varía la temperatura acá, dijimos que sí o sí tiene que variar la presión. Esto, chicos, es bastante importante, o sea, no es bastante, es muy importante, porque lo usamos un montón el título. Porque el título me dice en qué punto del equilibrio bifásico estoy. Yo hasta ahora trabajaba acá y acá, pero en qué punto acá del medio de este segmento estoy. Y eso lo tengo que saber conociendo las fracciones de masa, de vapor y de líquido que tengo en mi equilibrio líquido-vapor. Y eso me lo dice el título. Bueno, esto es lo mismo, esta es la expresión que tuvimos recién, y acá les pongo el ejemplo, por ejemplo, si queremos conocer las propiedades extensivas, volumen específico de entalpía, yo necesito conocer el título y ver entonces en mi temperatura de equilibrio
cuáles son los volúmenes de líquido saturado y el volumen de vapor saturado, que son estos que necesito poner acá. El título nos vamos a tener alguna forma de calcularlo. Por ejemplo, nos van a decir, tenés en un recipiente rígido tanto porcentaje de líquido y tanto porcentaje de vapor, o nos van a dar la masa total o algún indicio nos van a decir, o de la masa total tal fracción es vapor, y así vamos a poder calcular el título. O muchas veces nos dan la propiedad intensiva global, y nosotros tenemos de dato estas propiedades de la campana, y entonces podemos despejar el título. Eso depende de la información que nos dé el problema. Entonces, acá algo que tienen que tener cuidado es con la densidad, porque la densidad no es una propiedad intensiva, o sea, no está por unidad de kilogramo. Entonces acá no puedo poner densidad y poner 1 menos el título y poner densidad prima y densidad prima prima, no. Para obtener la densidad global tengo que calcular el volumen específico y después a este volumen que obtengo sí hacer 1 sobre volumen específico y ahí obtener la densidad. Eso es algo que tienen que tener cuidado. Entonces, ¿cómo se grafica el título? O sea, si yo dije que puedo calcular el título dentro de la campana, entonces tengo que tener curvas de título en donde el título se mantenga constante. Entonces, esta campana, por ejemplo, que es el diagrama de Clapeyron, que es presión-volumen, que acá no se ve, pero está en escala normal, en este caso no le pusimos las unidades. Entonces, cuando el título vale 0, dijimos, es cuando yo tenía todo el líquido saturado. O sea que la curva de título igual 0 me tiene que coincidir sí o sí con esta rama de la campana. En el caso de del título igual a 1, que es cuando tenía todo vapor saturado, me tiene que coincidir sí o sí con esta rama de la campana. Y los títulos intermedios son estos que se ven con línea punteada. ¿En dónde terminan o dónde, digamos, se unen estas curvas de título? En el punto crítico. Y esta es una de las formas de obtener exactamente el valor del punto crítico. ¿Por qué? Porque esto significa que en este punto la masa de vapor es igual a la de líquido y entonces esto se hace, o sea, coinciden en un punto. Esto lo ven, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una presión y un título de 0,2, el volumen específico global, yo me voy a parar sobre la curva de título de 0,2 a la presión que me indican y lo voy a leer directamente de acá. Voy a bajar directamente al eje de las abscisas y lo voy a leer. Ahora, si yo quiero saber para esta presión cuáles son el B'' y el B', me voy a tener que ir a los extremos de la campana para ver cuáles son ese B'' de este lado y B' de este lado. Pero el global, si ya tengo el título, me paro sobre la curva de título que coincida con la presión a la que está el equilibrio líquido-vapor y lo leo directamente en las ordenadas. Hasta acá, chicos, me siguen. Esto es fácil. Fíjense que acá está como X, pero también se llama W. Por ejemplo, en una curva, en un diagrama de Mollier, que es el de presión entalpía, estas son las curvas de título. Entonces, en X igual 0 tenemos la de líquido saturado y en X igual 1 la de vapor saturado. Bueno, para terminar vamos a ver este problemita, que es re fácil, pero creo que tienen algo así como para que vean un poco cómo usar todo lo que dice. El problema dice, un cilindro provisto con un émbolo capaz de moverse libremente contiene inicialmente hexano a presión y temperatura ambiente, 1 bar y 20 grados centígrados. El sistema recibe calor hasta que su temperatura se duplica. En base a datos experimentales del equilibrio líquido-vapor, acuérdense que BLE son las siglas en inglés, pero significa equilibrio líquido-vapor. O sea, en base a datos experimentales del equilibrio líquido-vapor dados en la tabla, indique el estado de agregación inicial y final del fluido. Entonces, primer cosa que tenemos que hacer del enunciado es registrar esos indicios que nos dan información de cómo es el experimento. Ya vimos que era un cilindro émbolo, o sea que ya lo podemos dibujar, por más que no nos den el esquema, lo podemos dibujar. Nos dice, capaz de moverse libremente. Esto de que se mueva libremente, ¿qué significa?
A ver, ya lo dijimos esto hace unas clases. Presión constante. Exactamente. Si dice que se mueve libremente es porque la presión del experimento o del proceso es constante. Es decir, que la presión interna es igual a la presión externa. O lo que es lo mismo, tenemos presión atmosférica actuando y un peso del cilindro émbolo, tenemos que la presión atmosférica más el peso del émbolo dividido el área es 1 bar, que es la presión que me está indicando acá. Y esa se mantiene constante. Entonces, le entrego calor al sistema y la temperatura aumenta, pero no la presión. Si yo dibujo en un diagrama P, o sea, presión y temperatura, vamos a ver los datos que me otorgan. Vamos a dibujar en este diagrama de presión-temperatura, en donde no se veía la campana, la curva que corresponde a todos los puntos que están en el equilibrio del líquido-vapor. Esto se acuerdan, solamente se tramitó, que empezaba en el punto triple y terminaba en el punto crítico. Yo acá no los dibujé, pero si estuviera toda completa debería empezar en el punto triple y terminar en el punto crítico. Entonces, vamos a graficar, tenemos esa curva, y vamos a graficar el estado inicial y final. En la tabla me da estas condiciones de equilibrio, es decir, que para esta combinación de presión y temperatura, ¿en dónde tengo que estar en el gráfico? Si me dicen que están en equilibrio. En la curva. Exactamente, tienen que ser puntos que estén sobre la curva equilibrio líquido-vapor. Entonces me dice que a 1 bar, por ejemplo, o lo que es lo mismo, a 68,296 grados centígrados, me va a corresponder una presión de 1 bar. Entonces, si yo grafico acá 1 bar, cuando corte con la curva de equilibrio líquido-vapor exactamente sobre la curva, voy a leer en el eje de las ordenadas 68,29. Porque es la información que me está dando acá. ¿Está bien? Entonces, esa es la temperatura a la cual el hexano cambia de fase a 1 bar. Y como dijimos que el proceso era presión constante, me voy a mover siempre sobre esta isobara. Entonces puedo identificar mi estado inicial y final sobre esa isobara. Y fíjense que ahí puedo directamente ya determinar en qué estado de agregación estoy. Si a mí me dice que inicialmente estaba a 1 bar y 20 grados centígrados, ¿en qué estado de agregación voy a estar? Líquido, porque acá tengo 20, dijimos que el equilibrio se daba a 68, o sea, todas las temperaturas por debajo de esa a 1 bar van a estar en estado líquido, que es lo mismo si yo continuara, yo acá no continúo la flechita, pero si yo continúo los 20 me va a dar un puntito por acá más o menos. ¿Y qué pasa con el estado final, que estaba a 40 grados centígrados y también a 1 bar? ¿En qué estado de agregación va a estar? Líquido. Líquido también. Entonces ya ahí determiné lo que me pedía el problema. Fíjense que también lo que hice con las temperaturas, el análisis que hice con la temperatura, de buscar cuál es la temperatura de saturación a 1 bar, y después comparar con mis temperaturas de 20 grados centígrados y 40 grados centígrados, también lo podría haber hecho con las presiones. Por ejemplo, si yo ingreso al programa una temperatura de 20 grados centígrados y selecciono que me dé la presión correspondiente en el equilibrio líquido-vapor, me va a decir que a esa temperatura la presión correspondiente es 0,1618,7 bar. O sea que a 20 grados centígrados y 0,1618,7 bar voy a estar en un punto sobre la curva de equilibrio líquido-vapor. Entonces, ahora me dice que mi experimento estaba a 1 bar. ¿Cómo voy a estar? En estado líquido. En estado líquido. ¿Por qué? Porque a 20 grados centígrados, a cualquier presión que sea mayor a esta, que es la correspondiente a la de saturación, voy a estar como estado líquido. Y cualquier presión que sea menor, va a estar en estado de vapor. Entonces, a 40 grados podría haber hecho lo mismo. Ingreso 40 grados y me dice que la presión correspondiente al equilibrio líquido-vapor es 0,37. Entonces, como estoy a 1 bar, tengo que seguir para arriba y acá voy a estar en la zona de líquido. Es por eso que esta zona de líquido se llama líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Por qué?
porque es equivalente, nada más que hago el análisis parándome en la temperatura, en un caso que fue el primero, en ese caso se llama líquido subenfriado, y cuando me paro a analizar las presiones se llama líquido comprimido. Son dos formas equivalentes de llamar esta región, pero parten de distintos análisis. En cambio, el vapor sobrecalentado es vapor sobrecalentado, siempre, digamos. Entonces, esta es una forma de darme cuenta si yo estoy en líquido, en vapor o sobre la curva. ¿Esto lo entendieron? Creo que sí, profe. O sea, siempre que estás por encima de la curva es líquido. Claro, pero ¿entendieron cómo darse cuenta? O sea, cómo evaluar estos datos que me dan. Todos estos datos, esta combinación de temperatura, presión, son puntos sobre la curva. Sobre la curva. Entonces, si a un bar la temperatura de equilibrio es esta, que es un solo punto, les dije yo, o sea, no me puedo ir. Si yo estoy a una temperatura menor, estoy en esta zona y entonces estoy... O sea, lo que necesito que entiendan es cómo usar estos datos para ver en qué estado de agregación estoy en mi experimento. Si no lo entienden, bueno, van a tener que... lo repasan por ahí porque ya termina la clase y les quiero mostrar brevemente el programa, de dónde estamos sacando estos datos. Profe, normalmente la presión va a ser como el eje Y, ¿no? Si no dan los datos. Sí, sí, en general, el de Clapeyron es PB, digamos. Perdón, este no es el de Clapeyron. ¿Decís que este siempre va a ser el eje Y, el de presión? Generalmente, o... Sí, podría- en general usamos presión-temperatura o presión-volumen específico. Sí, sí, no solemos invertirlos, digamos. Buenísimo. Sí, no, porque Pero- en los libros aparece también como el eje Y, ¿no? Para graficarlo y chequear. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque es más fácil verlo además. Pero igual podrías haber hecho el análisis de lo mismo. Lo que pasa es que esta curva te va a cambiar es para que sigan esta curvatura. Claro, sí, sí. Sí, Buenísimo. sí, en general son esos. Son esas las proyecciones. Presión, temperatura y presión, volumen específico. ¿Alguna pregunta, chicos, con esto? Antes de que pase a otra cosa. Sí, profe, en ese proceso puedo decir que se expandió el gas por mirando la tablita ¿cómo se llama? De volumen, la que está acá, digamos, la de liquid volume. Acá. Sí, que pasa del estado 2 al 3, ahí ocupa más volumen el líquido, entonces puedo decir que se expandió. Ese proceso también puedo hacer esa observación de ahí, o tengo que necesariamente hacer lo que hacemos antes. Vos fíjate que para decir que tu volumen se expandió, vos necesitarías calcular el volumen en el estado inicial global y el volumen global en el estado final, que en este caso es o sea, no los tenés. Tendrías que entrar, porque acordate que yo te dije que para averiguar acá, estos son estados de equilibrio, o sea, acá te está dando el volumen de saturado, de líquido saturado y vapor saturado. Para calcular los volúmenes de acá, yo les dije que en estas zonas monofásicas, yo tengo que ingresar al programa con dos propiedades. O sea, yo tendría que ingresar con un bar y 20 grados centígrados para ver exactamente cuál es el volumen que corresponde acá. Y después ingresar con un bar y 40 grados centígrados para ver cuál es el volumen que corresponde a este punto. Y ahí comparar y decir que se expandió. O sea, obviamente que vos vas a saber que se expandió, porque si le entregas calor va a entregar trabajo, digamos. Claro, sí, sí, sí. Pero tampoco creo que sea tanto porque estamos en la región de líquido. Pero vos, o sea, tu análisis tendrías que hacerlo comparando el volumen total, que ni siquiera estás en un estado de equilibrio bifásico, digamos, en el estado 1, estado 2, estás como líquido. Claro. Bueno, ¿alguna duda más, chicos, de esto? ¿No? Acá terminamos con la unidad 3, o sea, ya pueden hacer todo el práctico 3. Pero ahora vamos a ver, ¿ahí ven mi pantalla? ¿Pueden verla? Sí, sí, vemos las diapositivas del Power. No, esperen, tengo que... Acá, vamos a compartir. Ahora ven otra cosa, ven el programa. Sí. Ahora sí. Bueno, este programa yo se los subí, en donde le subí los libros, que se llama Termodinámica 2021, le subí otra carpetita, después chequeen si pueden verla,
si alguno se puede fijar ahora, les subí una carpetilla que se llama software o ResProf, no me acuerdo, que tienen este programa para instalar. El icono es este que ven acá abajo. Cuando ustedes aprietan el icono, les aparece esta interfaz, o sea, nada. Entonces, lo primero, por defecto, les aparece nitrógeno. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es elegir la sustancia. Entonces, nos vamos a sustancia, elegimos un fluido puro y, por ejemplo, elegimos hexano. Miren todos los que tenemos una cantidad. Desde agua, tolueno, refrigerante, propano, pentano, todos los químicos. Entonces, elijo mi sustancia hexano. Ok. Después voy a elegir, por ejemplo, en qué unidades quiero trabajar. Si la temperatura la quiero en Kelvin, en grados centígrados, la presión la quiero en bar, por ejemplo, esto lo pongo en grados centígrados, y bueno, el volumen específico, las energías y todo eso. Acá pongo OK. Después voy a elegir qué propiedades quiero que me muestre. Por ejemplo, el volumen específico, la energía interna. Acá tengo un montón de propiedades, puedo elegir la que quiera. Esto lo van a ver bien en la práctica, pero quiero adelantarles por si pueden empezar a hacer el práctico. Pueden elegir CB, CP, lo que quieran. Pongo OK. Y ahora, cuando quiero calcular, acá es donde tengo que especificar los estados. Por ejemplo, si quiero puntos de saturación en equilibrio, yo dije que con una sola propiedad me va a dar el punto de saturación. Es decir, que si yo le ingreso 20 grados centígrados y aprieto Enter, ya me va a dar, ¿vieron que este es el mismo valor que estaba en la filmina? Para el hexano, tengo que a 20 grados centígrados, esta es su presión de equilibrio y voy a tener densidad del líquido, densidad del vapor. Volumen específico del líquido, volumen específico del vapor. Y todas las propiedades por 2. Esto me siguen bien. Esto es para cualquier estado de equilibrio que yo quiera. Quiero menos 40 grados centígrados, 0 grados centígrados, todo. Cualquier punto sobre la curva tengo que ir a calcular y poner puntos de saturación. Ahí dice en equilibrio. Ahora, en mi problema, a mí me daban la condición de partida como una atmósfera de 20 grados centígrados. Entonces me voy a ir acá, a puntos de estados específicos. Y voy a tener que ingresar 20 grados centígrados y un bar. 2 propiedades, porque si yo aprieto una propiedad y pongo Enter, no me aparece nada. Sí o sí, en un punto específico tengo que especificar. Presión y temperatura, por ejemplo. 2 propiedades. Enter. Y ahí me da, por ejemplo, el volumen específico global, la densidad, energía interna, entalpía, entropía, CP. Fíjense que en 40 grados centígrados y un bar, que era el estado 2, y ahí puedo hacer la comparación que decía el compañero. Fíjate, como bien decías, la sustancia se expande, pero miren qué valor. Es ínfima la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos en líquido. Y los líquidos son prácticamente incompresibles. ¿Lo ven esto, chicos? Sí. Es bastante sencillo. Siempre se tienen que acordar de cada vez de usarlo, elegir. Si quieren usar otra sustancia, tienen que volver a sustancia y elegir otra. O sea, no pueden, tienen que acordarse de cambiar la sustancia. Lo mismo que si quieren agregar otra propiedad, tienen que ir a propiedades, agregar nuevas propiedades y estos cuadritos cerrarlos. Es muy fácil el programa y es bastante amigable y da todas las propiedades de todas las sustancias. Y esto lo van a necesitar para hacer el práctico 3. ¿Está bien? Eso es lo básico del programa. Después, bueno, hay un montón de cosas. Por ejemplo, acá se le puede cambiar el estado de referencia. Yo puedo elegir, por ejemplo, para la entalpía, la entropía, qué estado de referencia usar. Ustedes siempre usen el mismo. Para un problema usen el mismo. Este que está por defecto está bien. Y después, por ejemplo, si yo quiero siempre que me guarde que la temperatura en grados centígrados y la presión en bar, puedo poner acá salvar las opciones actuales, vigentes, y puedo escribir el nombre para que me lo guarde. Esto igual no tiene sentido porque cada problema tiene unidades distintas y cada vez que empiecen un problema van a tener que ir a elegir las unidades. Si yo ahora se las cambio, por ejemplo, a megapascales, entonces tengo que cerrar este cuadrito y volver a calcular, por ejemplo, estado de saturación, y ahora sí me cambia la presión a megapascal. ¿Entendieron? Acá alguien me pregunta algo.
mi correo. Mi correo creo que está en la página, Mariela. En la PEDCO está. Bueno, chicos, ¿entendieron hasta acá? Más o menos. Y para graficar hay que poner